El doctor Manuel Pacheco es el presidente en la Asociación Española de Intervención en la Primera Infancia. Es profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, miembro del Grupo de Investigación INAT-UNIR y fisioterapeuta en atención temprana en la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral. También obtuvo el Premio Nacional de Fisioterapia. Bienvenidos al webinar Valoración Integral, un acercamiento a los padres a un modelo holístico. Hola, muy buenas. Mi nombre es Manuel Pacheco. Vengo en calidad de presidente de Asociación Española de Intervención en la Primera Infancia. También igualmente soy docente en la Universidad Internacional de La Rioja, en UNIR, y también trabajo como fisioterapeuta en una asociación de parálisis cerebral apoyando a las familias en atención temprana de 0 a 6 años, ¿no? En primer lugar, agradecer el APAC el poder asistir en este encuentro internacional sobre parálisis cerebral, ¿no? Con motivo del Día Internacional de la Parálisis Cerebral y poder compartir mi experiencia, ¿no? En ese ciclo vital de las familias con hijos con parálisis cerebral en atención temprana o ese ciclo vital, ¿no? que tienen que cursar por ese reto en el desarrollo que supone la condición de salud de parálisis cerebral, ¿no? Cuando contactamos con APAC, contactaron y me ofrecieron el poder establecer esta charla, lo encaramos mucho al título, ¿no? Como veis en pantalla, el cómo realizar una valoración integral, ¿no? Esa visión global, holística de los padres, de la familia, hacia un modelo que no solo vea al niño y sus deficiencias, sino realmente vean ese enfoque que actualmente es el que más evidencia tiene por mayor aporte a la calidad de vida de las familias y de los niños. Entonces, es interesante cómo proponer estos nuevos paradigmas aplicados de ACIP, esos modelos biopsicosociales que vamos a ver inmediatamente ahora, pero lo que quiero que quede de la charla es que realmente cómo podemos apoyarnos en las familias como colaboradores necesarios para que dar solución a su día a día, que es lo importante, ¿no? Han tenido un desajuste en su vida por tener un niño con una condición de salud, en este caso parálisis cerebral, y cómo poder hacer como profesionales el devolver ese poder de decisión, esas riendas a su vida, a la familia, para que pueda continuar y pueda realmente retomar todo ello con una situación diferente, pero que realmente pueda adecuarse a su estilo de vida y pueda realmente continuar, ¿no? Y afrontar esa situación que les ha tocado vivir, ¿no? por esa condición. Para empezar, comentaremos la CIF, ¿no? Esa clasificación internacional de funcionamiento de discapacidad que propone la OMS ya desde el año 2000 y que realmente refleja muy bien ese paradigma, ¿no? Cómo una condición de salud, como veis arriba en el recuadro, condiciona. Por eso es condición, condiciona, y es una situación que va a perdurar durante toda la vida del niño y después sobre la persona adulta. ¿Y cómo eso condiciona eso? Tienes una función, una estructura que puede estar alteradas. Eso conlleva que las actividades pues, van a ser de determinada manera, la participación social va a estar también condicionada, pero realmente la CIF lo que propone es decir, bueno, no solo la discapacidad está en la persona, porque está claro que tiene una alteración a nivel cerebral, orgánico, tiene una alteración en las funciones de la alteración del tono, la postura, el pensamiento, la organización temporal, espacial, ¿no? Hay mucha serie de condicionantes, pero realmente también hay que poner en valor esos factores ambientales que condicionan al niño, a la familia y esos factores personales, esos gustos, esas preferencias del propio niño, ¿no? Entonces, ya la OMS propone esa situación, es decir, vamos a ver ese modelo biopsicosocial, vamos a unir el modelo médico con el modelo social y vamos a obtener, en cierta manera, algo mucho mejor. Y de esa pretensión lo consiguen dando énfasis a esa situación. Los factores ambientales, los factores contextuales son los que realmente condicionan la discapacidad de la persona. Entonces ya no es condición propia, interna del propio individuo, sino que ya también todo lo que genera ese entorno también puede condicionar el funcionamiento del niño y lo condiciona en muchas maneras. Barreras arquitectónicas,
actitudes, políticas, subvenciones. Hay muchos elementos que condicionan también y puede ser que esa discapacidad aumente o disminuye, ¿no? Entonces, a veces la ausencia de un facilitador es una barrera en esa promoción de los niños. Entonces, es interesante que una misma condición de salud puede entrever diferentes funcionamientos en el niño y en la familia. Entonces, tenemos que tener en cuenta el ACIF lo que hace es analizar estos factores. Es una imagen visual, no quiero poner imágenes para que sea la presentación más amena. Fijaos, ¿no? Cómo estructura la CIF estos dos componentes, ¿no? Ese funcionamiento, ¿no? Esas funciones corporales que decíamos, esa parte orgánica propia, ¿no? Cómo funcionan los órganos o las estructuras que tenemos internamente en esta condición de salud están alteradas. Cómo eso, la actividad de participación en el vestido, en el aprendizaje, en el autocuidado, en las interacciones del día a día, cómo realmente va a impactar todo ello y después esos factores contextuales que van a modificar todo ello. Es decir, el uso de un andador va a facilitar que juegue en un parque porque puede el niño desplazarse por él solo. El hecho de tener un asiento determinado, puedo participar en el momento de clase, ¿no? Pues vemos también las imágenes pictográficas que pueden favorecer la comprensión de esas tareas que a lo mejor el niño tiene que desarrollar o la posibilidad de poder comunicarse con otras personas. Eso es muy, muy interesante y eso tenemos que tener en cuenta a la hora de nuestra intervención, ¿no? Y la importancia de que la familia comprenda esta situación, es decir, no solo mi hijo tiene condición de salud, sino que qué elementos tenemos que poner en juego para que el funcionamiento de mi hijo sea mucho mayor. Entonces, para eso esa visión holística. No podemos ver parálisis cerebral, alteración del tono de postura, no puedo tener una postura adecuada, hacemos terapia, pero ¿para qué? La CIF propone es que siempre tenemos que ir hacia la participación del niño. Lo importante es lo que haga el niño en su vida real, en su entorno natural, con su familia, con sus seres queridos, con sus compañeros de clase. Eso es lo importante. Entonces, todo lo demás tendrá importancia si tiene un impacto positivo en esos determinados momentos. Por eso, la gran baza entre familias y profesionales son esos factores ambientales que podemos modificar y tener muy en cuenta para poder impactar sobre el funcionamiento real, ¿no? Que también hablaremos en esta charla sobre el niño, ¿no? Pero primero tenemos que tener claro los profesionales hacia dónde tenemos que ir para poder cubrir las necesidades de la familia y poder ofertar otro tipo de intervenciones, porque si una familia va a pedir o va a solicitar lo que considera que nosotros le podamos dar. Si nosotros nos quedamos solo en la terapia en una sala, la familia va a solicitar eso. Pero si ve que puede haber un más allá de la sala de intervención, puede generar pues, más prioridades para la familia. Como vemos, el paradigma cambia. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Es esa participación es la que tenemos que ir, a la que tenemos que conseguir. Por lo tanto, el paradigma en que nos movemos con la CIF es cómo realmente este individuo, para realizar una determinada tarea, vamos a ver en qué entorno lo realiza y eso será la participación. O sea, que la participación del niño siempre va a ser en qué lugar lo está haciendo, qué es lo que va a hacer y qué es lo que el niño quiere hacer, ¿no? Explicado de otra manera más visual, sería esas habilidades que tiene el niño, ese ajuste que se hace con la demanda de la actividad, si le interesa y si está implicado, ¿no? Entonces, como describió el desarrollo funcional Boavida y McWilliam, viene a explicar esto. Viene a explicar que el niño tiene un interés por algo, quiere realizar algo, le gustaría realizar algo, vemos qué habilidades tiene y vemos si esa demanda está ajustada a su habilidad. Si hay un desajuste porque la demanda está muy por encima de la habilidad, realmente tiene que haber ese ajuste. Ese ajuste puede ser la modificación de un factor ambiental o puede ser que la demanda facilitemos para que esté alineado la habilidad del niño y la demanda para poder asegurar la implicación en la tarea y que el niño no pierda interés. Entonces, tenemos que ser muy buenos, familia y profesionales, en determinar eso. ¿Qué es lo que queremos realizar? ¿Cómo queremos que sea la participación del niño? ¿Cuál es su habilidad? ¿Cuál es su capacidad? Y el desempeño es cómo ajusto ese desempeño real a la habilidad del niño, ya sea porque el niño necesite mejorar unas habilidades o sea porque tenemos que rebajar la demanda. Entonces, en ese
puente entre uno y otro, tenemos que ver qué factores ambientales pueden estar condicionando esa situación, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo se desarrolla ese aprendizaje para comprender bien, porque si queremos involucrar a la familia, realmente tenemos que comprender cómo se desarrolla ese aprendizaje funcional, cómo mejora el funcionamiento diario del niño. Y solo así podremos invitar a la familia a cómo podemos realizarlo, ¿no? Si vemos la significación del aprendizaje, tiene que ser significativo. Significativo tiene que estar contextualizado. Es decir, si yo quiero que un niño aprenda una habilidad, esa habilidad, como veíamos antes, tiene que estar en un determinado lugar y tiene que ser algo concreto. Es decir, si yo quiero un niño que salude y diga hola y adiós, tendría que ser el momento que entra o sale o una persona o sale él mismo de una sala o de un lugar. Eso sea un aprendizaje significativo y estar contextualizado. No tendría sentido que el niño saludara en todo momento sin tener esa utilidad, ¿no? Entonces, todo aprendizaje tiene que ser significativo y tiene que estar contextualizado para poder asegurar que el aprendizaje es funcional. Tenemos esa funcionalidad del aprendizaje. Entonces, todo lo que queramos implementar o que queramos conseguir en el niño a través de las preocupaciones y prioridades familiares va a ser siempre esto. ¿Qué es lo que queréis ver en vuestro hijo? ¿En qué momento lo queréis ver? ¿Y cómo lo vamos a poner en práctica? Pero en esos momentos que realmente se necesita esa habilidad. No tiene sentido practicar habilidades en otros lugares para después no poder desarrollarla. Vamos a llevar a un ejemplo mucho más trivial del día a día, pero para que se entienda bien, ¿no? No entenderías que un jugador de fútbol entrenase todas las semanas para nunca jugar un partido. Entonces, ¿cuántas veces entrenamos a los niños para realmente no poner ese aprendizaje en valor en el momento que lo necesita? Entonces, seamos significativos. ¿Qué habilidad queremos conseguir? ¿Qué habilidad queremos mejorar? ¿O qué comportamiento? Y de ahí en qué momento lo queremos ver y poner todas esas variables y analizar qué situación se está dando, ¿no? De tal manera que esa repetición de ese aprendizaje en ese contexto va a favorecer que se consolide, que cada vez que se dé esa situación, el niño pueda poner en práctica toda su habilidad, todos sus recursos o los factores ambientales que hemos puesto encima de la mesa para poder consolidar ese aprendizaje. Cuando lo consolida, ya podemos ver de qué manera podemos generalizarlo en otros momentos. Podemos generalizar ese aprendizaje en otras situaciones, con otras personas, con otros objetos. Podemos generalizar a otros momentos del día. Entonces, solo de esa manera podemos certificar, podemos comprobar que ha habido una mejoría en el funcionamiento del niño. Eso es muy importante, porque lo que pretendemos de nuestra intervención y lo que quiere la familia es que su hijo mejore en el funcionamiento diario, que día a día haga algo un poquito mejor y dé un salto de capacidad, de desempeño respecto al día de ayer, ¿no? Entonces, tenemos que encarar todo ello. Entonces, un niño de ninguna manera va a tener la capacidad de, aquí vemos el resumen, va a tener la capacidad de generalizar él solo. Tenemos que poder apoyar todos esos aprendizajes y esos recursos, esas estrategias que hemos puesto en marcha para poder hacerlo. Entonces, la significación del aprendizaje, como vemos aquí, ¿no? Contextualizado, dará nuevos aprendizajes. Ese aprendizaje funcional, cuando se consolida, se puede generalizar en otros momentos del día, en otros ambientes, en otros lugares, para poder mejorar ese funcionamiento del niño y constatar que ha habido una mejora del funcionamiento del niño. A día del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, cómo no, traer siempre a colación a través de la CIF esta maravillosa infografía de Can Child, en la cual nos explica lo importante, dónde tenemos que poner el foco los profesionales y las familias a la hora de intervenir con la condición de salud de parálisis cerebral, ¿no? Cómo realmente hacen esa traducción entre la CIF y las F-Works, que lo que viene a decir es, vale, tenemos que mejorar las funciones del niño, ¿no? Que cada día sea capaz de hacer más actividades, tenemos que mejorar su estado físico,
Tenemos que tener en cuenta también su estado emocional, ¿no? Que sea feliz, que tenga amistades, ¿no? Que tenga amigos, que pueda compartir en su núcleo social. Es muy importante en el colegio, en el parque, en sus entornos habituales, ¿no? Y como no, marca la familia como ese elemento necesario, imprescindible, porque siempre va a estar presente. Por condición de niño pequeño, ¿no? Cualquier niño pequeño depende de una familia. Pues un niño con una condición de salud todavía depende más porque necesita esos recursos, esos factores ambientales que la familia le propone, le procura, le garantiza durante el día a día, ¿no? Y por último veis el futuro, todas esas preocupaciones de, vale, todo esto es para el día de mañana, ¿qué va a ser, no? ¿Cómo voy a desempeñar mi día a día? ¿Cómo la familia se va a desenvolver? ¿Cómo va a tener esos elementos, esos recursos garantizados para que su hijo pueda ser un ciudadano más y pueda participar en la sociedad? Por lo tanto, la CIF describe claramente que la familia es el factor ambiental más importante en la vida de un niño. Por ello, es importante incluirlos, que los centros que apoyan a las familias sean con un paradigma, con una mirada, con un enfoque centrado en la familia. ¿Qué quiere decir centrado en la familia? Quiere decir que sean respetados, sean informados, tengamos en cuenta sus preocupaciones, sus prioridades, que las valoraciones y evaluaciones sean naturales, sean reales, sean junto con la familia. Nosotros los profesionales podemos saber mucho de los libros de texto, ¿no? Toda la literatura científica, pero la familia es conocedora de su propio hijo, de sus gustos, de sus preferencias, de lo que puede funcionar, de lo que no. Tenemos que contar con su experiencia, con su visión, con qué han probado, qué no han probado, qué os gustaría probar, qué os gustaría. Siempre tener en cuenta esas preocupaciones y esas prioridades familiares, que al fin y al cabo van a ser la base de nuestro programa. Y desde el principio, cómo estructuremos el servicio, vamos a conseguir que la familia participe, se enganche a nuestra manera de ver la intervención, la manera de poder ayudarles a ellos en su día a día, ¿no? Pero para ello también tenemos que desarrollar un discurso en la acogida, desde que en el primer momento la familia entra en nuestro centro. Tenemos que poder explicarles muy bien qué significa ese voy a centrarme en ti, qué es lo que os preocupa, qué os gustaría, en qué os podemos ayudar, ¿no? Entonces, es interesante. También, ¿qué os pedimos como padres? No os pedimos que seáis terapeutas de vuestros hijos, pero sí que os pedimos que haya una cierta implicación, que seáis sistemáticos con las estrategias que a vosotros os gustaría implementar para ver resultados de ese funcionamiento diario que hemos comentado, ¿no? Entonces, es importante tener claro también como profesionales que el impacto que tenemos en el niño, ¿no? Con nuestra intervención. Fijaos, aquí está en circulitos una semana completa con todas sus horas y en azul tenéis el tiempo que pasa el terapeuta con el niño a la semana, en el caso que fuesen 2 sesiones de 1 hora semanal. Fijaos, el tiempo es ínfimo, es muy poquito, entonces el impacto que tenemos directamente sobre el niño es muy, muy poquito. Entonces, en verde estará todos los cuidadores principales del niño. Está el abuelo, los primos, los padres, amigos, profesores. Habrá muchas personas involucradas en esas zonas verdes. Realmente el aprendizaje se va a dar en esas ventanitas, porque el niño aprende diario, a poco, durante todo el día, a base de repetición, cuando algo le gusta, cuando algo le motiva. Entonces, pretender que el niño va a aprender en esas ventanitas de 1 hora o 2 horas semanales, yo creo que, y lo que está evidenciado, que podemos ser más útiles. Ese tiempo que pasamos con las familias, que pasemos con las familias y sus hijos, el cómo poder implementar estrategias, capacitar a las familias en su día a día, en eso que les gustaría ver, para mejorar todo tipo de funciones en el niño. Pero para ello necesitamos a esa familia como colaborador y establecer que el niño siempre es algo holístico, global, que no se puede dividir, que no se puede dividir, que cuando un niño pone en práctica una habilidad,
pone en práctica la mejor habilidad motora, comunicativa, cognitiva, adaptativa, social, todo lo pone en práctica. Es muy difícil dividir al niño por áreas del desarrollo y decir, no, 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 ahora solo vamos a trabajar la parte motora, todo lo demás lo dejamos al lado. Entonces, cuando el niño se ve en ese momento real, necesita la parte motora, igual que la parte comunicativa, igual que la parte social o cognitiva. Todo va de la mano. Entonces, tenemos que también ser más globales en nuestra visión del niño. Solo así podremos ver que la familia también ve a su hijo de manera global y no ve al niño como necesita mejorar su parte motora, tiene que ir con un fisioterapeuta, un terapeuta físico, tiene que mejorar la comunicación, tiene que ir con una logopeda y vamos seccionando al niño. Es mejor que veamos al niño como un todo. ¿Qué necesita el niño para desarrollar esta actividad? En el momento de la comida, en el momento de autocuidado, en el momento de que está haciendo una actividad de juego, de creación, de dibujo, que está intentando comunicarse con otro niño, intentando jugar con él, ¿qué habilidades son necesarias en ese momento? Y que todo un equipo de muchas disciplinas pueda poner énfasis es, de la parte motora necesita, de la parte comunicativa necesita, y todo eso se mezcle para poder dar explicación a ese momento y dar las estrategias más adecuadas, de tal manera que podamos garantizar que el niño tenga muchas más horas de intervención, muchas más horas. Entonces, disculpad que la diapositiva se me ha quedado enganchada. Muchas más horas, es decir, si el profesional da una hora de oportunidad al niño en ese contacto directo, imaginaos si esa hora pasamos el profesional una hora con los cuidadores principales y el niño, los cuidadores saben qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, de tal manera que el cuidador pueda devolver 84 horas a la semana al niño. Fijaos, entre una hora directa de lo que yo aporto directamente profesional al niño y se queda ahí porque un niño tan pequeño no genera esa metacondición que pueda generalizar ese aprendizaje y llevárselo a otros momentos del día, a todo entorno. Si somos capaces de capacitar a los cuidadores principales, vamos a conseguir que el niño tenga esas oportunidades de aprendizaje 84 horas a la semana. ¿Capacitar qué significa? ¿Instruir en una técnica a la familia? No. Es que la familia tenga la capacidad de observación mucho mayor para que realmente pueda dar ese factor ambiental o modificarlo o ser ese facilitador de que justo si un niño intenta ponerse de pie, que la familia sea en ese momento de que facilite ese ambiente o retire un objeto o algo para facilitar ese momento, en el momento que el niño lo va a poner en práctica. Entonces la familia tiene que identificar en qué momento del día necesita esta habilidad y cuando veo que está siendo incipiente, que la está poniendo en práctica, poder favorecer ese momento o retirar apoyos, porque muchas veces aprendizajes es pongo apoyos para que los consiga y cuando lo va consiguiendo voy retirando apoyos para que lo haga él de manera más independiente y de más autónoma. De tal manera que tenemos que garantizar que esa capacitación familiar vaya a eso, observar en el día a día qué habilidades el niño está poniendo en práctica y la familia puede modular en cierta manera para poder conseguirlo. Es importante ver este matiz porque las familias no tienen que dejar de ser los seres queridos y no se tienen que convertir en terapeutas de hacer tengo que sacar una hora al día para hacer una terapia, tengo que hacer esto con mi hijo porque si no, no va a mejorar. No, voy a aprovechar 24 horas en el día cada vez que el niño desarrolle una habilidad o quiera por su interés que la va a fomentar o nosotros invitar a que lo pueda llegar a hacer, pues ese será el momento adecuado para poder ponerla en práctica. Por lo tanto, los servicios centrados a familia son servicios de apoyo a las familias. Las familias las prestan sus hijos, como ya decíamos, y las familias y el profesional es el apoyo en esos recursos, en esas prestación de estrategias, también es apoyo emocional. Entonces, tenemos que ver esa validación de lo que la familia, qué está haciendo y qué está sirviendo y apoyar y animarles a que continúen haciéndolo lo bien que lo están haciendo. Las familias deciden, con este apoyo,
según sus necesidades y características. Es decir, cada familia va a tener una casuística diferente y no todas van a necesitar lo mismo en todo momento. Entonces, tenemos que apoyar lo que la familia necesita o considera que ella cree que necesita y siempre en base de decisiones informadas. Una toma de decisión informada es porque la familia ha estado muy bien informada y toma una decisión en base a un condicionante positivo para su hijo. Entonces, siempre tiene que tener esa información para poder tomar la mejor decisión y nunca va a ser la errónea, es la decisión que ellos han querido tomar. Entonces, ellos deciden qué aspectos quieren promover o quieren llevar a cabo con sus hijos y con su propia familia, ¿no? Por lo tanto, tenemos que capacitar a la familia basándonos en sus puntos fuertes. Siempre tenemos que ver las fortalezas y capacidades de la familia. Todas las familias tienen capacidades y fortalezas para poder desarrollar en mayor medida o con lo que tiene que comenzar a construir, con sus recursos familiares y de propio entorno, ¿no? Muchas veces cuando vienen a una sala de tratamiento ven una serie de elementos que el niño no va a volver a ver hasta dentro de una semana o más tiempo. Entonces, es mejor que la familia con sus recursos pueda ofrecer al niño esa experiencia, de tal manera que puede garantizar que esa experiencia sea mucho más repetitiva, significativa para el niño en la vida diaria. Fijaos que muchas veces los niños juegan con cosas cotidianas y no con juguetes muy fantásticos, porque después quieren lo que siempre ven que manejan el adulto, desde unas llaves de casa, ¿no? Que a veces se ponen a jugar, o cosas más cotidianas que ven tocar, ¿no? A veces el mando de la tele, porque los niños quieren tocar esas cosas que ven en sus padres que también están haciendo de manera habitual. Entonces es interesante no utilizar juguetes fantásticos o que a lo mejor sea una gran estimulación, pero que realmente los va a ver una vez a la semana. El niño necesita practicar con ese objeto para poder adquirir esa habilidad. Necesita practicar y acordaros de ese aprendizaje significativo en ese entorno en el cual el niño se va a desenvolver, ¿no? Por lo tanto, la intervención en entornos naturales, individualizada, flexible y sensible a cada familia, ¿no? A veces es complicado ir a los entornos de la familia, no todo profesional puede estar en los entornos, hay muchas variables que lo pueden condicionar, pero siempre podemos hacer impactar sobre el entorno, ¿no? Pues cómo comenta la familia, qué recursos tiene, ¿no? A ver, muchas veces con el móvil, elemento de vídeo, poder ver, poder grabar cómo es esa situación y poder dar un feedback a esa situación. ¿Cómo se puede mejorar ese momento? ¿Qué elementos tienen por casa que pueden utilizar para poder mejorar esa situación? O sea que es interesante el poder conocer por lo menos los entornos en los que se mueve ese niño. Por lo tanto, por diferenciar qué es un enfoque centrado en la familia y lo que no significa, el enfoque nos vamos a centrar en el enfoque, lo que es, ¿no? Lo otro lo haremos por exclusión. Preguntar a los padres cómo es el niño, lo que puede hacer, qué les gustaría que pudiera hacer, ver sus capacidades del niño, ¿no? Entonces ya estamos involucrando a la familia en que ellos son parte de este proceso, ¿no? Porque te estoy preguntando cómo ves a tu hijo, qué cosas ves que es capaz de hacer. Ya estás involucrando en esa valoración tan necesaria para saber lo que necesita, ¿no? Ayuda a los padres a encontrar su propia manera de enseñar a los hijos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que si te gusta que el niño haga esto de tal manera, cómo podemos implementarlo para que haya un desarrollo en su ciclo vital, ¿no? Y los padres se lleven ese aprendizaje no solo en esta etapa de atención temprana, sino a lo largo de su vida. Cómo podamos implementar todo esto es muy, muy importante. También, a su vez, construir una relación de colaboración mutua con los padres, ¿no? Que sea una relación al mismo nivel. No se trata de que yo soy experto y yo todo lo que diga tú tienes que acatar y hacer. No, se trata de que entre las dos figuras, familia y profesionales de atención temprana, realmente podamos construir juntos y entre los dos podamos planificar las estrategias que vamos a poner en práctica. Eso es muy interesante, porque al fin y al cabo ellos son los responsables de la crianza de sus hijos y nosotros vamos a aportar información sobre los elementos o sobre las actividades o estrategias que pueden llevar a cabo. Por último, ayudar a la familia a pensar sobre los recursos que tiene, lo que decíamos, ese entorno, cómo
podemos capacitarlo. Pensar que en la terapia física hay 4 elementos que son fundamentales en el desarrollo motor, ¿no? Como los últimos revisiones sistemáticas que han salido han tenido mucho impacto en el mundial, pues que el niño sea capaz de hacer un movimiento autoiniciado. No seamos nosotros que siempre movamos al niño, sino que el niño sea capaz de autoiniciar ese movimiento, ¿no? Que sea en base a objetivos concretos, es decir, que orientado a la tarea, que esté orientado hacia ese contexto que quiero que haga esto en este determinado momento, como veíamos en la figura anterior. Tiene que haber un enriquecimiento ambiental. Ese enriquecimiento ambiental va a ser el poder adecuar los elementos que tengan cercanos para poder fomentar. A veces desde la ropa, si es una ropa que no permita mucho movimiento, va a condicionar el movimiento del niño, el tipo de suelo, el tipo de mobiliario, si es accesible para que el niño se pueda coger para poder ponerse de pie, por ejemplo. Es interesante condicionar eso, incluso también la actitud, cómo anima esa parentalidad de la familia hacia el niño para poder animar a que haga cosas nuevas y cada vez que haga algo, pues realmente hay un aliento de que lo ha conseguido y el niño pues vea eso como algo positivo para poder repetirlo, para poder tener nuevamente esa alimentación positiva que ha obtenido, ¿no? Y por último sería educación parental, ¿no? Lo que decíamos, toda esa observación que tiene que tener la familia respecto al niño en todos esos momentos del día es como vamos a involucrar en esa valoración continua de la familia para que pueda ajustar esa actividad, esa demanda, ¿no? A esa habilidad que decíamos, ¿no? Esa observación entre qué me está pidiendo la demanda de la tarea, cuál es la habilidad de mi hijo y cómo la ajusto a través de los factores ambientales, obviamente, ¿no? Por lo tanto, estamos implicando un modelo ecológico. Brethenberner propone esto, ¿no? Desde el microsistema, cómo podemos impactar en la vida del niño y tener en cuenta que los cuidadores principales son los que más van a impactar como ese modelo que podemos aplicar en más modelos teóricos, ¿no? Desde el sistémico, el transaccional, ¿no? Hay muchos modelos que el ecológico, ¿no? El ecocultural, hay muchos modelos que impactan a la vez, no son excluyentes unos de otros. Pero el modelo ecológico es muy significativo porque tuvo mucha revolución. Y la CIF viene a decir eso, ¿no? Lo importante de esos factores ambientales que condicionan un poco el funcionamiento del niño y el desarrollo del propio niño. Por lo tanto, de primera siempre tenemos que tener en cuenta a la familia en ese momento. Si queremos involucrarlo en esa visión holística, como es el motivo de esta charla, lo primero que tendremos que hacer es ¿qué nos piden las familias? De primeras, cuando la conocemos. De primeras, como personas tenemos que esperar. Conocemos a la familia, primero es conócela primero. Conoce sobre sus preocupaciones, qué es lo que le ha traído a vosotros, a vuestro centro. Conócela, ¿no? Presta atención a lo que saben las familias de sus hijos y de su propia familia. Escucha primero, antes de intervenir, antes de proponer, primero calma, dales tiempo a ellos de lleguen, conócelos, presta atención a lo que ellos les está preocupando de primeras, intenta encajar el servicio a sus vidas, no pidas que ellos encajen en el servicio, ¿no? Entonces, tenemos que adecuar, tenemos que hacer modificaciones en a veces incluso en nuestros espacios. No es lo mismo hacer una acogida en una familia en una mesa redonda, en un espacio de compartir todos desde el mismo lado de la mesa, ¿no? Que una mesa contrapuesta, ¿no? Uno enfrente de otro, ya es esa visita un poco más fría y ese intercambio ya se hace más frío. Compartir, escuchar, estar a su lado, que sean ellos los primeros que nos cuenten, más que seamos nosotros los que invadamos y digamos ya lo que necesitan, lo que tenéis que hacer es esto, lo que tenéis que hacer lo otro, ¿no? Entonces, de primeras tenemos que asegurar esa implicación, pero claro, ¿cómo implicamos a las familias? Puede ser la gran dificultad de los servicios en discapacidad porque vemos los profesionales que hay muchas necesidades que la familia tiene que atender y no hay tiempo y tiene que ser ya porque de esa atención temprana tiene que ser temprano, ¿no? Pero de nada sirve si la familia no es consciente de que lo tiene que aplicar. Entonces, primero, en esa implicación, el que vean a la familia como que el niño tenemos que mejorar su funcionamiento diario, tiene que ver al niño como algo global. El niño desarrolla el lenguaje, la comunicación, la comprensión, todo desde el momento, incluso diríamos que está en el vientre de su madre, pero cuando ya empieza a desarrollar, no es la parte motora primero, después la comunicativa, todo va
todas esas curvas van en mayor o menor medida en los primeros años de vida y tenemos que poner toda la carne en el asador para poder implicar a la familia. En el modelo que propone Robin McWilliams, que es el modelo basado en rutinas, nos propone estos serie de componentes que voy a detallar brevemente para que se pueda hacer una comprensión mayor de la propuesta metodológica que hace este autor para poder aplicar las prácticas recomendadas en la atención temprana a una realidad, hacia un modelo concreto de intervención para que sea algo más palpable y pueda ser más significativo, ¿no? Lo que propone este autor es que de primeras, en ese conócenos, tal, sea el poder establecer un ecomapa, que fijaos en el componente que pone, ¿no? Para comprender el modelo ecológico de la familia, comprender qué recursos y qué apoyos tienen, después veremos la imagen del ecomapa, es realmente, es decir, la familia, cómo está compuesta, quién vive en la misma casa y cómo realmente, qué recursos informales, familia, amigos, esos apoyos intermedios que tenemos en nuestra vida, asociaciones culturales, religiosas, colegios, pues todo eso que nos rodea del vecindario, realmente la familia hace uso de ello para poder determinar con qué recursos cuenta la familia. Y por último, se valora esos recursos formales, ¿no? Esos recursos más institucionales dentro de servicios sociales, educación, salud, que la familia cuenta. Entonces podemos ver ahí si tienen una buena cobertura o realmente tienen deficiencia en esa cobertura que tenemos que establecer. Entonces es interesante conocer eso como mapa. De primeras ya la familia nos está contando cómo se organiza su vida alrededor de una serie de apoyos y recursos, ya sean personas o instituciones. Después es esa entrevista basada en rutinas que lo que pretende es recoger información. Pretende instaurar ese punto de partida de esa intervención, desde lo que me estás contando de esa evaluación más natural, porque realmente es una evaluación naturalista, porque estás viendo la información de la familia en primera persona y en las situaciones de vida real donde el niño tiene una dificultad o la familia tiene una dificultad respecto al niño. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Después, fijaos, otros elementos del modelo es ese profesional de referencia, ¿no? Esa coordinación de los servicios se hace mucho mejor si hay un profesional de referencia y hay un equipo transdisciplinar. Que esto a veces es más complicado cuando el equipo parte de muchas disciplinas y trabaja de manera aislada, cada uno tiene su parcela, ¿no? Por eso es difícil que la familia vea holísticamente al niño si después hay muchos profesionales trabajando con su hijo y dando muchas informaciones, estrategias muy, muy diferentes. Por ello tiene que haber un profesional de referencia que sea el que vehiculice toda esa información y sea el nexo de unión con la familia. Por lo tanto, que un único profesional trabajando con la familia es mucho más efectivo porque realmente esa recogida de información, esa transmisión entre familia profesional, adecuar esa globalidad de todos los conceptos de todas las disciplinas, vaya en una estrategia concreta en un momento del día y la familia sea mucho más fácil de aplicar. Otro elemento del modelo es esas visitas domiciliarias, ¿no? Aquí ya hemos comentado que a veces es complicado el estar en los domicilios, pero realmente esa visita basada en apoyos, el que realmente la familia, y esto es un concepto muy importante, es que mejore su confianza y competencia, que en lo que esté haciendo, desde el momento de darle de comer, bañarlo, jugar con él, garantizar esos recursos, se sientan competentes y que tengan confianza en poder realizarlo. Eso es muy importante, porque esto va a impactar mucho en la calidad de vida de la familia. Tanto cómo sea ese ecomapa, qué preocupaciones tenga y realmente cómo se sientan confiados y competentes en el manejo de su hijo va a mejorar y va a impactar positivamente en la calidad de vida, en la percepción de calidad de vida de las familias. Entonces es muy interesante, ¿no? Y por último, también se aplica componentes dentro del colegio para esa colaboración efectiva entre escuelas infantiles y familia, ¿no? Por lo tanto, fijaos, ¿no? Ese ecomapa, esas antecesas rutinas y esos objetivos de niño basados en la participación y objetivos familiares. Esta es la base para poder comenzar a involucrar a la familia y que la familia vea a su hijo como un todo. Es decir, no puedo aislarlo por áreas de desarrollo, no puedo aislarlo por facetas, voy a centrarme en mi hijo es único, tiene
un componente que es él, tiene sus gustos, sus preferencias, yo las conozco y cómo podemos poner esto en práctica para poder mejorar su funcionamiento diario. Pues para ello los profesionales tenemos que invitarles a hacer un ecomapa, que vean cómo su estructura, en qué se sustenta sus apoyos y sus recursos diarios, ver en esa entrevista en rutinas que comentamos, desgranar de esa entrevista es conseguir la información, ni mucha ni poca, la justa para poder intervenir, cómo funciona el niño. Entonces, a través de esos dominios funcionales de participación, de independencia, relaciones sociales, en cada momento del día, podemos determinar cómo es el funcionamiento del niño y ver en qué momento supone una preocupación para la familia para poder decir, quiero que mejoren esto, me gustaría que trabajáramos en esta línea. Entonces, a través de ese análisis de las diferentes rutinas del día a día, el niño va a poder conseguir pequeñas mejoras por esa visión que es más fácil, ¿no? Porque una familia preguntarle, bueno, dime cosas positivas y negativas, es más complicado, pero yo te digo, bueno, dime un momento de la comida, ¿qué hace tu hijo? ¿Cómo participa? ¿Cómo se comunica? ¿Qué cosas hace por sí mismo? Entonces, ahí ya pueden saltar objetivos y ahí estamos viendo si la habilidad del niño es suficiente para poder hacer la demanda de esa actividad o ese ajuste. Entonces, ese ajuste va a ser mucho más fácil, esos factores ambientales a implementar en ese momento va a ser mucho más fácil porque vamos a ser muy concretos para poder establecer estrategias concretas para ese momento. Eso es muy, muy, muy importante, porque si no, a veces estrategias muy globales, muy, muy amplias, que no tienen una aplicación en un momento determinado, pues perdemos la concreción que decíamos antes, ¿no? Algo significativo será en un momento concreto, en un lugar concreto, ¿no? Y después queramos que generalice. Pues importante. Estas entrevistas para poder recabar mucha información de esos 3 dominios funcionales del niño y establecer objetivos con la familia. La familia va a establecer prioridades. Es decir, mi prioridad primera es que el niño se comience a levantar, maneje una cuchara, que el niño se tenga jugando un tiempo más. Diferentes serie de preocupaciones que puede tener la familia y eso transformar en objetivos funcionales, ¿no? ¿Qué es un objetivo funcional? Lo que decíamos anteriormente, que pueda desarrollar esa habilidad en ese momento concreto y la pueda adquirir y mejorar su funcionamiento diario y a la postre su desempeño. Por lo tanto, vemos elementos concretos que puede ser el ecomapa, ¿no? Vemos cómo están estructurados. La parte central es las personas que viven en esa casa. En la parte superior son los recursos informales, los apoyos informales, que son familia muy cercana. La parte intermedia, pues amigos, asociaciones, aspectos religiosos. Y la parte de abajo, pues ya son los aspectos formales, desde salud, educación, servicios sociales, ¿no? Interesante, veis que hay líneas, aquí también se marca cómo es la relación con cada elemento, con cada apoyo. Las líneas continuas se marca estrés, porque a lo mejor significa que esa relación te genera pues un sentir diferente, ¿no? Y a veces puede ser el mismo apoyo factor muy apoyo significativo, pero puede ser estresante, ¿no? Como a lo mejor una madre que te ayuda mucho, pero también te puede llegar a estresar o poner un poco al límite porque también te pone en situaciones un poco más comprometidas, ¿no? O por preguntas o por situaciones de vida, ¿no? Cada uno tenemos nuestra situación. O ir al pediatra puede ser muy positivo porque me está ayudando a comprender qué está pasando con mi hijo, pero me genera mucho estrés porque cada vez que la visita ese temor de me va a decir algo nuevo o algo no está yendo bien, ¿no? Pues eso es una dualidad. Entonces se marcan los apoyos que son más significativos. Si hay 2 líneas es porque es más habitual, se da con mayor frecuencia y si es una línea, pues se da de manera puntual, ¿no? Eso sería la explicación más concreta del ecomapa. La entrevista, pues lo que comentábamos, evaluar esas necesidades y prioridades de la familia, enfocarse en la funcionalidad del niño, qué es capaz de hacer. Siempre vemos lo que es capaz, en positivo. Lo que no es capaz de hacer, ahora mismo no nos interesa, queremos saber lo que es capaz de hacer y a partir de ahí construir desde sus capacidades, desde sus fortalezas y vamos a ver qué oportunidad, ese desarrollo próximo del niño, qué desarrollo próximo tiene, como anunciaba Bayowski, y poder ir un poquito más dentro de esa zona de desarrollo próximo. Entonces, esa función del niño va a estar ahí, ¿no? Capturar necesidades y recursos, demandas, funciones de las rutinas, que nos está diciendo la rutina, que están aplicando a la familia, que han probado y que podamos enriquecer esos momentos. Y no solo del niño, también de la familia. Pues
percepción de calidad de vida, no solo los objetivos o las prioridades van a ser del niño, sino también de las familias. Porque también las familias necesitan asentar, estructurar, y cuanto mejor ellos estén emocionalmente, más aporte le van a dar al niño, ¿no? Como Guralnik ya estableció en sus modelos de desarrollo del niño, cómo emocionalmente estén o los recursos estén establecidos o ese nivel de estrés se transmite al niño, va a tener un impacto negativo en el niño. Entonces, es interesante. Y después considerar esa bondad de ajuste que decíamos, la funcionalidad, la bondad de ajuste es eso que decíamos entre demandas y habilidades, esa es la bondad de ajuste, cómo podemos ganar en observación a la familia que genere capacidad y competencia en ese ajuste constante para poder conseguir que el niño vaya desarrollando en esa zona de desarrollo próximo, porque lo que comentábamos es doy apoyo o retiro apoyo. Entonces es muy importante que la familia sepa identificar cuándo doy apoyo, cuándo lo retiro para que mi hijo vaya mejorando funcionalmente. Todo ello lo hacemos a través del día a día, ¿no? Entonces, la familia tiene que tener en cuenta que si quiere un objetivo, en el caso primero, ponerse en pie, obviamente que si lo hace durante todo el día es mejor, pero lo que queremos es que realmente que esa puesta en pie se realice o que la familia tenga la conciencia de que se va a poner en práctica en el momento del juego, en el momento del parque. Entonces, en esos momentos es cuando ellos tienen que saber que esos momentos tienen que tener la observación de si mi hijo quiere o tiene la intención de ponerse de pie, cómo lo voy a facilitar yo o qué elementos les voy a favorecer que lo consiga. Un elemento del parque puede ser el que fomenta porque tiene un tipo de cuerdas y se puede agarrar para subir, pues o en casa, pues si estando cerca del sofá tiene más intentos o cerca de una mesa baja para ponerse de pie, es lo que realmente vamos a conseguir que fomentar esa mejora de funcionalidad, ¿no? Y así con cualquier objetivo la familia sabe que señalar con el dedo va a ser en esos momentos, en el vestido, porque eligiendo la ropa o el color, cuando decimos, pues qué elementos les vamos a dar de... Entonces, en cada objetivo vamos a ver en qué momento del día la familia tiene que tener una mayor observación para poder favorecer esas oportunidades de aprendizaje. Por eso es esa visión holística, porque estamos viendo el día como algo completo y no se trata de que esta rutina parezca una rutina nueva que sea de 5 a 6, trabajar con mi hijo en el suelo estas actividades o tareas que me ha dicho el profesional. Eso no es holístico y no es real, porque ya está establecido como algo. Si lo interesante es que el niño sea capaz de ponerse de pie observando estos momentos y cuando veamos que esto lo va consiguiendo, lo vamos a ir generalizando en otro momento del día, de tal manera que podamos generalizar, ¿no? Cuando ya se ha consolidado en estos momentos, consolidamos y generalizamos en otros momentos, ¿no? Entonces es interesante. Por eso esa visión holística tiene que ir a esa visión global del día a día. Por eso tenemos en cuenta el día a día, las preocupaciones de la familia y estamos siendo globales. Aquí no se trata de, no solo vamos a trabajar la parte motora, solo, no. Del día a día, a través de esa entrevista, qué es lo que hemos detectado que os preocupa, qué hemos detectado que en el niño se puede establecer como una línea roja. Sí que es verdad que a lo mejor podéis hacer preguntas pero hay objetivos que son muy importantes en el niño con parálisis cerebral como que son innegociables o banderas rojas, ¿no? Como puede ser una displasia de cadera, una disfagia a la hora de la comida. De acuerdo. A lo mejor la familia lo ha identificado como una barrera o como algo a tener muy en cuenta. Ahí está la información del profesional. Tenemos que informar de qué consecuencias puede llevar una cadera que se luxe en el dolor, qué consecuencias puede tener hacer una deglución con una hiperextensión cervical a la hora de un atragantamiento. Pero que si la familia no lo sabe, no puede tomar una decisión. Tenemos que informar. Informar. Y la familia tomar decisiones en función de nuestra información. Si vemos que algo la familia no lo está haciendo, pero porque no tiene la información, nuestro deber es informarle. A lo mejor de esta entrevista no se tiene en cuenta la posición que tiene el niño sentado o de pie en algo del día a día. Entonces, como profesionales, tenemos que informar de esas situaciones, cómo es la mejor posición para estar sentado, la mejor posición para estar de pie, cómo te que ser de una manera, como otra, e informar. Y la familia toma la decisión de cuál es el mejor momento, cuál es la mejor manera o qué solución puede dar a esa información. Pero es interesante tener en cuenta. Por lo tanto, estos son objetivos funcionales porque estamos metiendo el objetivo dentro de diferentes momentos del día que el niño no puede utilizar por su motivación, por su interés de querer hacer una actividad que en ese momento quiere hacerla y necesita esa habilidad para ponerla en práctica, es diferente a
Ay, disculpad que han salido las imágenes cortadas. De esos objetivos planteados por el profesional, ¿no? A veces he puesto ahora cosas manipulativas, de insertar pinchos en un panel de agujeros o bolas, ensartarlas. Realmente en el día a día tenemos estas oportunidades de aprendizaje. A la hora de un botón o a la hora de poner pinzas o otros elementos, ¿no? Más de juego, siempre podemos, ¿no? Fomentar esas habilidades, o sea que no vayamos solo a tareas que el niño se va a poner en práctica en un momento determinado, en una actividad con ese material, y otros momentos que pueden ser mucho más funcionales y mejorar su capacidad diaria y a la postre el día de mañana van a ser muy, muy significativas y le va a suponer una mejora en su habilidad. Entonces tenemos que tener en cuenta en cómo planteamos nuestros objetivos. Y para finalizar, esta frase de Tamarit, que es genial y siempre tenemos que tener presente, ¿no? Cuando trabajamos con familias y con niños con discapacidad, es no preparemos a nuestros hijos para luego incluirlos. La vida se vive viviéndola. Desde un enfoque inclusivo no hacemos terapia. Aprovechamos las oportunidades de aprendizaje de su vida diaria. Fijaos que este mensaje es brutal y es muy, muy significativo porque lo que pretendemos de las familias es que vean a su hijo como un todo, que realmente es una dinámica familiar la que tenemos que impactar sobre ellos porque realmente el funcionamiento y la mejora va a ir por estos 4 conceptos que hemos comentado. Momentos autorizados por el niño, orientados a tareas, objetivos concretos, contextualizados, enriquecimiento ambiental de todo lo que rodea al niño, de cómo podemos adecuar todo eso para ajustar esa bondad de ajuste entre habilidad y demanda de la tarea, siempre en base a su motivación e interés. Y por último, esa educación parental. Entonces, si queremos involucrar a las familias, ver como una evaluación holística de todo ello, tenemos que tener en cuenta todos estos factores para poder realmente dar a la familia la mejor estrategia posible. Podemos hacer que la familia vea a su hijo como quiero que realice esta actividad y qué tiene que poner en práctica mi hijo para poder conseguirla, pero desde todos los planos, comunicativo, motor, cognitivo, adaptativo, social, todos los planos tienen que estar metidos en esa estrategia para poder fomentarla y llevarla a su máximo potencial, a su máxima capacidad de funcionamiento que puede desarrollar el niño, ¿no? Entonces, es interesante que esa visión global del niño siempre sea a través de la familia y cómo mejorar la capacidad a través de confianza y competencia y ser nosotros los que aportamos esa capacidad y competencia a las familias en lo que estén haciendo sea lo más indicado para poner en práctica con sus hijos. Pues hasta aquí es un poco el desarrollo, agradecer este espacio, me encanta y transmitir estas ideas en las cuales pongo en práctica día a día en mis intervenciones con las familias a las cuales les doy apoyo, ¿no? En su trayecto de vida que me ha tocado compartir con ellas, ¿no? De 0 a 6 años. Entonces, abierto, tenéis a través de la organización mi correo, lo que necesitéis para poder comentar o dudas o preguntar o abordar o profundizar algún tema, yo encantado de poder responderos. Sin otro particular, dar muchas gracias, que tengáis unas buenas jornadas y nuevamente agradecer vuestra invitación. Un saludo.